Saludos mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Estamos en nuestra estación número 40, este número 40 que tiene tantas y tantas oportunidades en el contexto bíblico. Entramos a la estación Almon Diblatayim, estación 40, y aquí están ocurriendo situaciones muy, pero muy importantes para el desenlace de esta ruta trazada de 40 años por el desierto, la casa de Israel, partiendo hacia la promesa, la tierra de Canaán. Bienvenidos. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel, casa integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una estación definitivamente y literalmente apasionante, estación 40, Almon Diblatayim. Ayer dimos comienzo a este tiempo hablando de la importancia en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 46, y hablamos de que Diblatayim representan dos tortas de higo guardadas, escondidas, mientras que la palabra Almón, como lo mencionamos también en el día de ayer, tiene que ver con refugio, escondite, y mencionamos particularmente una palabra muy común hoy que es el búnker, donde hay seguridad y manera de guardarnos, protegernos y entre comillas de tener cierta paz. Vimos dos nombres que son definitivamente fundamentales en lo que nos queda de este recorrido a la conquista de la tierra de Canaán. Recuerden, vamos en pos de la promesa, pero ahora estamos entrando en la frontera de Amón con los amonitas, los moabitas. Estamos a la frontera de iniciar el proceso de conquistar la promesa. Y en esta promesa y en este proceso de conquista nos vamos a enfrentar a dos situaciones muy particulares. Una es Sejón, el rey Sejón, el rey de los amorreos. Dijimos que particularmente lo conocemos a ese rey Sejón como el que barre, entendiendo que no es el que limpia, o bueno, figuradamente el que limpia, el que quita, el que arrastra, el que retrae, el que nos elimina de todas las condiciones, incluso de las bendiciones. Y a su vez vimos la palabra Hesbón. Esa palabra Hesbón tiene que ver con el nombre de una ciudad y tiene que ver también a su vez con la expresión de inteligencia. Concluimos ayer en el programa que Sejón viene a quitar las bendiciones, la inteligencia, el discernimiento, el conocimiento, la sabiduría, la capacidad, el mismo intelecto, la razón, el conocimiento, en este caso a Hesbón, a una ciudad que será la primera ciudad que va a ser parte de la casa de Israel. Luego, para el tiempo de hoy y continuando un poquito de nuestra historia, como verán, ya completamos más de la gráfica. Aquí la voy a colocar un momento, por favor, para quienes toman la gráfica.
Y para quienes solicitan la gráfica, con el mayor de los gustos, yo la publico, se las envío por todas las formas habidas y por haber, porque me interesa mucho que ustedes las tengan presente. Vamos a acercarnos al libro de Bamidbar, por favor. Tenemos mucho tema por tratar. En el libro de Bamidbar vimos desde el capítulo 21 y el verso 10 nos dice: los israelitas rodean la tierra de Moab. Eso lo vimos también en la estación anterior, y nos daremos cuenta cómo ahora, avanzando en esta historia, vamos a ir al verso 21, Números capítulo 21, verso 21, y encontramos allí un título muy importante. ¿Cuál es? Israel derrota a Sejón. ¿Qué es Sejón? El que barre, el que quita. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: atención por favor a estas palabras. Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Verso 23. Mas el rey Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sejón todo el pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Janasa y peleó contra Israel. Aquí viene una anotación para la gráfica, para cuando usted lea la gráfica y vaya con el contenido del programa. Anasa o Janasa es una ciudad que pertenecía o tenía posesión Sejón, el rey de los amorreos, aquí en la tierra de Moab. Pero sin embargo es justamente aquí en Anasa o Janasa donde el pueblo de Israel, y esto será parte de nuestra continuación, derrotarán al rey Sejón. Muy importante esta ciudad. Continuemos con la lectura porque aquí hay una información extraordinariamente importante. Dice, y el verso 24 nos aclara: y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Veamos, si hacemos un pequeño paréntesis, aunque el texto debe ir un poco más adelante, pero me parece que sería importante hacer un pequeño paréntesis en esta porción del verso 24. ¿Usted está conmigo en la lectura, por favor? Libro de Números, Bamidbar, capítulo 21, verso 24. Lo voy a leer nuevamente. Y lo hirió. ¿A quién? Israel hirió a el rey Sejón y a ese pueblo que los enfrentó en el desierto, que no les permitió pasar. Y observen por favor el contenido de la lectura. Permítanme que haga una observación respecto a esta lectura, porque si la leemos sin comprender lo que está ocurriendo aquí, no tiene sentido lo que está pasando. Y en tan pocos versos están ocurriendo asuntos muy de hoy, pero a su vez extremadamente importantes en esta historia. Dice el verso 21. Entonces envió Israel embajadores. Aquí vemos cómo Israel envía un grupo de líderes, representantes, digamos, delegatarios de la casa de Israel ante el rey Sejón. Y le indica a este rey de los amorreos que vamos a pasar por su tierra. Observen, le estamos indicando con todo punto y respeto y honra: rey Sejón, vamos a pasar por tu tierra. No nos iremos por los sembrados, es decir, nosotros no vamos a estar picando aquí, picando allá, retirando de las cosechas o de sus frutos. Nosotros no tocaremos sus sembrados, ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos, que pasemos hasta que pasemos tu territorio. Iremos por el camino real significa que vamos frente a ustedes, delante de ustedes, para que ustedes nos vean, nos observen, para que ustedes no tengan ningún temor de nosotros. Nuestra intención no es venir a tener un conflicto, nuestra intención no es quitar, nuestra intención no es hacerles ningún daño. Somos transparentes, somos luz, queremos pasar por tu territorio. Mas el rey Sejón dice inmediatamente, no los dejó pasar.
no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que inmediatamente el rey Sejón, recuerden quién es el rey Sejón, el que arrebata, el que barre, el que limpia, el que quita, inmediatamente organizó a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel. No quisieron hacer un diálogo de paz, mesas de conciliación, mesas de paz, tregua. Israel, hasta el día de hoy, usted sabe, mi amado, que con esta guerra en Israel y sus vecinos, sus circunvecinos, Israel siempre envía anuncios, volantes, información, anuncios de radio, telefónicos incluso, vía Viper, y les dice, por favor, los edificios comprendidos entre la región de tal y tal, al frente, al norte, al sur, al este, al oeste, pueblo, desalojen, porque mañana a las 8 de la mañana bombardearemos esa región. Hasta el día de hoy estamos viendo lo que ocurre justamente aquí. Esto es interesante. Y ustedes saben perfectamente, amados, que con estas guerras, y con Hamas y todo lo que ha ocurrido en el área de Gaza y con Irak, Irán y todo lo que está pasando en este momento, Israel siempre anuncia lo que ha de ocurrir. Muy bien. Pero el verso 24 inmediatamente nos da una claridad de lo que ocurre. Mientras que el rey Sejón vino y atacó con todo su pueblo a Israel, quien muy decentemente pidió autorización para pasar, inmediatamente el verso 24 dice, e Israel los hirió a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Ahora, tenemos que definir, para cuando usted tenga sus notas disponibles allí en su computador, en su tablet, en su teléfono, y encuentre las notas que voy mencionando, las vamos tomando del texto bíblico, yo las voy transcribiendo y las vamos explicando. Hirió a filo de espada. ¿Qué es la espada? ¿Cuál es nuestra espada? Entendamos, nuestra espada. Aquí está nuestra espada. Esta es nuestra arma. Esta es mi arma. Mi arma con la que abrimos puertas. Mi arma con la que enfrentamos al adversario. Mi arma, el arma con la que enfrentamos a todo Sejón que se nos atraviese por el camino, que se nos atraviesan a todo momento y en todo lugar. Por favor, tengan presente esto, no lo olviden nunca, mis queridos amados. Por favor, ustedes que han estado ya en 40 estaciones estudiando la palabra, lo que ocurre con el pueblo de Israel, este Sejón se nos presenta todo tiempo. Ustedes porque están haciendo eso de Shabbat, ustedes porque están celebrando Shabbat. ¿Qué es eso del Shabbat? ¿De dónde ustedes sacan eso? ¿Ustedes de dónde están ahora que Yeshua? ¿Ustedes de dónde andan ahora que con Sixis, que con el Brit Milá? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Y ese Sejón viene a provocar y a quitar del corazón tu emuná, tu fe, tu visión, tu propósito, tu llamamiento. Entonces la única manera de enfrentarlo, y recuerden que ese enemigo, ese Sejón viene, y aunque tú te presentes muy decentemente y muy elocuentemente y muy preparado y muy toraico y muy kadosh, ese enemigo cuando se levanta contra ti viene con todo a atacarte. Aquí tomó a todo el pueblo y se levantó contra Israel y salió a buscarlos por el proceso en el camino del desierto y los atacó. Pero ahora en el camino del desierto, ¿qué hizo Israel? Cuando una casa, Bet Israel, está fundamentada, establecida, dice el verso 24, maravilloso, y Israel los hirió a filo de espada. Inmediatamente a filo de espada tiene que ver con el fundamento, con la palabra, con la fe. Y aquí quiero que hagamos un pequeño paréntesis, amados, porque filo de espada representa, repito, a filo de espada la palabra. Pero a filo de espada significa que en tu boca, en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, en tu ser, está la identidad de Yeshua, nuestro Mashiach. Está el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Tú no puedes enfrentar al rey Sejón con palabras como, bueno, pues a mí me parece que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré.
porque eso no lo dice la Biblia. Tú tienes que ir con la palabra, en la palabra escrita. Así dice la palabra: no temeré a ningún enemigo, porque Adonai va delante de mí, y así como lo estuve con Josué, estaré contigo, y no te dejaré y no te abandonaré, y solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente, y que tú eres lleno del Ruach HaKodesh, y entonces recibes el poder, y que nos ha entregado toda autoridad, toda potestad para echar fuera todo demonio, a todo Hezbón que se levante contra nosotros. Tú no puedes ir, amado, con tu razón, con tu entendimiento, con tu lógica, con la religión, con la cultura, con la tradición, con lo que en tu pueblo, en tu casa, en tu rancho o en tu familia te enseñaron, si no es el fundamento de la palabra. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Dice: y los hirió a filo de espada. E inmediatamente aquí ocurre un fenómeno extraordinario. Yo me emociono con esta lectura tan maravillosa, porque aquí por primera vez vamos a ver a la casa de Israel a filo de espada derrotar ¿a quién? A este enemigo perverso llamado el rey Sejón, el que quita, el que arrebata, el que toma posesión de lo que quiere y nos quita, nos arrebata. Creo que es una palabra muy importante. Inmediatamente nos indica que ahora la casa de Israel toma lugar ¿desde dónde? Desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hezbón y en todas sus aldeas. Porque Hezbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando su poder toda tierra de Arnón. Observen, ya anteriormente este rey Sejón se había tomado la ciudad de Hezbón, la cual tenía guerra antes con el rey de Moab, y había tomado, le había quitado, le había retirado, había barrido todo lo que tenían los amonitas, y había tomado con su poder todo hasta la tierra de Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, y esta es una palabra muy interesante, dicen los proverbistas. Aquí el verso, yo no sé cuántos de ustedes han leído el verso 27 del libro de Números capítulo 22. Si no lo ha leído, hoy es un día maravilloso para encontrar esta lectura. Saben, hermanos, cuando estudiamos la parashá y estudiamos los textos y leemos, nos encontramos con palabras que o nunca hemos leído, o por lo menos no las recordamos. Y un poco más adelante les voy a mencionar una que en lo mío, en lo personal, lo he leído una, dos y no sé cuántas veces, pero créanme que hoy, particularmente haciendo el estudio, lo leí y de pronto dije, un momento, ¿esto yo lo había leído alguna vez? O pareciese ser que es la primera vez que me entero de lo que está ocurriendo aquí. Ya voy para allá. Y aquí creo que hay algo parecido. Observen esto. Verso 27. Por tanto, dicen los proverbistas. Yo lo voy a transferir con el respeto y la honra de la palabra, por favor. Pero para traerlo a un lenguaje coloquial, lo voy a colocar ahora en el siglo XXI. Así dice el viejo y conocido refrán. Cuando el río suena, no se le mira el diente. Ah, no, perdón, así no dice el conocido refrán. Pero aquí dicen los proverbistas. Observen qué dicen los proverbistas. La palabra de proverbio, los proverbios son maravillosos. Y los proverbistas dicen, ¿qué dicen? Venía Hezbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Hezbón y llama de la ciudad de Sejón, y consumió a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Persiste, pueblo de Quemosh. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hezbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Hasta aquí vamos en este punto maravilloso. Hasta aquí la lectura nos lleva y nos ilustra de una manera extraordinaria lo que está ocurriendo aquí. Los proverbistas toman como ejemplo lo que ocurrió aquí. Yo lo pondría en un ejemplo práctico, sencillo. Vamos a hacer una palabra de proverbista, del proverbista Roberto Alfaro en Israel Casa Integral, para hacer una
un paralelo a los proverbistas de su tiempo. El proverbista Roberto Alfaro dice con mucha frecuencia así: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Espero que ya esa frase sea parte de tu corazón. Y también tenemos otra frase muy típica: al que se golpea 2 veces con la misma piedra, merece romperse la cabeza. Y hemos visto a lo largo de 40 estaciones que la misma piedra nos hemos golpeado con esa misma piedra una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Verdad? Palabra del proverbio. Y la segunda situación que tenemos para este proverbista del siglo XXI es que por más que estudiamos Torah, que por más que estamos en Shabbat, que por más que estamos en Yom Kippur, que por más que vamos al Mikveh, Tevilá, Brit Milá, Pesá, Yom Teruah, Sukkot, todo lo que ocurre en Levítico 23, pero seguimos pensando de la misma manera que pensábamos hace muchos años, incluso aún antes de conocer la palabra. Pastor, ¿qué está diciendo? Por favor, eso que está diciendo suena muy fuerte, eso me parece muy fuerte, hasta muy atrevido. Sí, fuerte y atrevido, porque no tiene sentido, ni tiene presentación, ni tiene valor que hoy, después de pasar por el nivel de la religión tradicional, luego de pasar por el contexto evangélico, si usted pasó en ese orden, y llegar a nuestra Kadosh Torah y venir a la maravilla, a la grandeza del Shabbat, la grandeza del Día de los Milagros, el Shabbat, el día más importante de toda la Escritura, todavía sigamos pensando con nuestra vieja manera de pensar. Todavía tenemos el egoísmo, la murmuración, la crítica, la calumnia, el chisme, el va, el bien, el teléfono roto, como dirían por allí. Y todavía así está el pueblo de Israel. Así estamos aquí. No lo digo por ti, lo estoy diciendo por lo que estamos leyendo. Este pueblo de Israel, aunque empieza su tiempo de tomar conquista, este pueblo de Israel, que nunca habían tenido nada, ahora que empiezan a tener posesión de la promesa, empiezan a adquirir valor, empiezan a tener riquezas, empiezan a tener posesión territorial, ganados y muchas otras cosas. Ya veremos lo que viene un poco más adelante, porque no cabe la menor duda que durante 40 años aún todavía no aprenden la lección, o no aprendemos la lección. ¿Qué sigue pasando? Vamos a ir un poco más adelante. En el libro de Josué, vayamos un momento al libro de Josué. Ya vendrá la historia cercana, estamos a punto de la partida de Moshe y estamos a punto de que Josué sea la persona que se haga cargo de continuar con la visión del pueblo de Israel en ruta hacia Canaán. Pero adelantándonos un poquito en esta historia, porque es necesario que lo hagamos, nos daremos cuenta que en el capítulo 13 del libro de Josué nos narra las tierras aún sin conquistar. Veámoslo un poco en el verso 7, capítulo 12, verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrota Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, donde estamos justamente ahora, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a la distribución. Ustedes recordarán en el libro de Josué, en el capítulo 1, dice: y tú, Josué, darás y distribuirás las tierras conforme a la promesa que di al padre Abraham. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas del desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, 1, el rey de Ahí, que está al lado de Bet-Ed,
otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Debir, el rey de Orma, el rey de Libna, el rey de Maceda, el rey de Tapua, el rey de Efer, el rey, y todos los reyes. Aquí nos narra absolutamente todas las batallas que Josué empiezan ahora a tomar conquista y derrotar reyes y reyes y reyes y reyes, porque esa fue la promesa que Adonai les entregó. Ustedes pasarán y tomarán la tierra que yo les entrego como promesa, una tierra en la que fluye leche y miel. Pero mis amados, atención, mientras tu pensamiento sea el pensamiento, ese pensamiento de la vieja manera de pensar, el viejo odre, el crítico, el que calumnia, el que murmura, el que no está de acuerdo, el que no le parece, el que desobedece, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer porque yo hago las cosas como me parece, cuando me parece y a la manera que a mí me parece, ese no va a conquistar. Y vamos a ver cómo ocurrió eso. Siguiendo Josué ya viejo, entrando en años, Adonai le dijo: tú eres ya de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afac, hasta los límites del amorreo, la tierra de los glibitas y todo Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Y todo lo que habitan en las montañas del Líbano hasta Misrefot Maín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te lo he ordenado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Ya vamos a hablar un poquito sobre esa distribución, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron su heredad, la cual les dio Moshe al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Adonai. Es decir, lo que estamos viendo aquí, precisamente en el lugar de Hesbón. Muy bien. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. ¿Recuerdan? Dibón, dijimos que Dibón es una tierra de arroyos, dijimos que Dibón es una tierra de aguas termales, dijimos que Dibón es una tierra fértil, es una tierra próspera. Ya esa tierra entonces fue repartida. Y Galaad, que será la tierra ya de Galaíta. Todas las ciudades de Sejón, aquí estamos, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, recuerdan, inteligencia, y hasta los límites de los hijos de Amón. Aquí estamos justamente hoy. Y Galaad, y los territorios de los jesureos y de los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og, por favor detengámonos un momento aquí en el verso 12. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edreit, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moshe los derrotó y los echó. Mas los jesureos y los macateos no los echaron de los hijos de Israel, no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maaca habitaron tras los israelitas hasta hoy. Bueno, muy bien. Toda esta historia es para que veamos lo que viene entonces en torno a lo que significa conquista, conquista, conquista. Y Adonai, por favor dígalo conmigo, cuando yo sé, cuando yo tengo claridad, cuando yo sé que estoy seguro en mi fe, en mi emuná, en mi fundamento, en mi identidad como casa de Israel, y yo sé que mi Adonai vive, y yo camino como viendo al invisible, y yo sé que Adonai está conmigo, y que donde pise la planta de mis pies, Adonai está conmigo. Entonces, aquí estamos en un tiempo de conquista. Pero mis amados, repito, perdónenme que insista, y lo tengo que decir porque sé por qué lo digo en mi corazón, con todo mi corazón y con sinceridad, hermanos. No
no podemos seguir pensando a la vieja manera de pensar. Cuántas veces lo he de tener que decir y lo seguiré diciendo hasta que algún día veamos el cambio. Pero mientras nuestro pensamiento siga siendo poco, mientras nuestro pensamiento siga siendo mezquino, mientras nuestro pensamiento siga siendo la queja, mientras nuestro pensamiento siga siendo la acusación, la crítica, la murmuración, el chisme, la calumnia, el juzgamiento, el desacuerdo, mis amados, a ninguna parte vas. Así te congregues en todos los chavás de tu vida. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué significa cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir? Significa la mente de Yeshua. La mente de Yeshua. ¿Acaso hay algo imposible para Hashem? Nada es imposible para Hashem. Necesitamos conquistar una tierra de promesa. Adonai nos ha prometido ella y nos ha entregado al Monte Blataim, que es un lugar de refugio, es un lugar de seguridad, es un lugar donde allí evidentemente estaremos. Recuerden qué significa, como las tortas de higo. Recuerden que las tortas de higo representan fortaleza, representan estabilidad. Y la iglesia, hoy la iglesia local tiene que ser como las tortas de higo, es decir, somos el fruto de la higuera. Higuera representa a Israel, y si la higuera no entrega, si la higuera no produce fruto, entonces será cortada, por favor dígalo conmigo, yo soy de parte de esa higuera, y si no doy fruto, seré cortada. Muy bien. Ya vimos entonces lo que ocurre con Josué, vimos todo este proceso del capítulo 13, las historias hasta dónde van, y nos vamos a encontrar con algo extremadamente importante, y es como los higos. Dice la palabra, vino a mí palabra de Adonai diciendo, así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Y aquí vamos a hacer un paréntesis ligero en la gráfica, me parece muy importante que lo veamos, tengo mucho tema para tratar, pero voy a tratar de resumir para que el tiempo nos permita por lo menos avanzar hasta donde podamos. Pero observen que aquí en esta porción se nos dice que una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. A ver, veamos un momento. Estamos en el capítulo 24 del libro de Jeremías. Vamos a entender lo que en el sentido espiritual representan los higos. Como este es un capítulo, vamos a tomarlo, leámoslo. Creo que es un capítulo relativamente corto y me parece importante que lo leamos porque aquí hay una definición que nos tiene que llenar de revelación en el poder de la palabra que estamos tratando. Amén. Libro de Jeremías. Vaya conmigo, por favor, al libro de Jeremías en el capítulo 24. Texto maravilloso, subráyelo, por favor. La señal de los higos buenos y los higos malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Adonai 2 cestas de higos puestas delante del templo de Adonai. Por favor, atento a la lectura. Si no está leyendo conmigo porque no lo puede hacer en este momento, preste por favor mucha atención. Espero leer adecuadamente para que usted lo reciba. Lo voy a repetir en la parte B. Dice, y al verlos, después de que fueron llevados los príncipes de Judá a Babilonia, me mostró Adonai, Jeremías está profetizando, 2 cestas de higos puestas delante del templo de Adonai. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Eran muy malos. Dígalo conmigo, muy malos. Malos, malos, malos. Y me dijo Adonai, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer.
Y vino a mí palabra de Adonai diciendo, por favor preste atención, verso 5. Así ha dicho Adonai, el Adonai de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos y para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Esto podríamos decirlo, palabra profética de Jeremías con mucho poder. Y les daré corazón para que no me conozcan, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Adonai. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Elohim, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hermanos, los higos buenos tienen una promesa de bienaventuranza, de bendición, de verajá. Pero hay un requisito, y es que nos volveremos a Adonai de todo nuestro corazón, no a medias tintas, no a medias aguas, no más o menos así como que de pronto sí, de pronto no, no como que chaval sí parece, pero no parece, no como que la Torah me gusta, pero no me gusta, pero no me simpatiza, no. Torah es algo de corazón con Adonai, no con una institución, no con un pastor, es con Adonai nuestro compromiso. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Adonai, pondré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Qué palabra tan fuerte, amados hermanos. Y entonces en la gráfica les dejo una nota allí importantísima que me gustaría mucho que usted, cuando reciba la gráfica, léala con detenimiento, analícela, vaya a los textos bíblicos y obsérvela. Aquí vamos a ver la visión, un poquito más adelante la voy a mencionar, la visión de Oseas. Y la visión de Oseas tiene que ver con Israel. Recuerden, la higuera es Israel y los higos son los frutos. La palabra nos dice que hay higos buenos, y los higos buenos tienen que ver con aquellos higos que su primer requisito y fundamento en el ministerio se llama la fidelidad. Por favor, escríbalo, fidelidad, ya la definimos en la reunión anterior, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con responsabilidad, pero tiene que ver sobre y de manera especial con la obediencia. Obedecer es el fundamento de la fidelidad. Y esta obediencia tiene que ver con sujeción, tiene que ver, repito, con pertenencia, tiene que ver con acatar, con honrar, con lo que significa compromiso, repito, identidad, pero tiene que ver a su vez con una palabra muy interesante, dulzura. Un hombre, una mujer, estoy hablando metafóricamente, el hombre y la mujer en su posición masculina como hombre, el hombre creyente, la mujer creyente, tiene que ser un ser de dulzura. Cuando tú compartes la Torah con alguien, cuando tú compartes el Seder, cuando tú compartes la enseñanza, tienes que hacer una palabra con dulzura. Tú no puedes, por favor, como en otros tiempos, probablemente nos enseñaron las campañas evangelísticas con Biblia en mano o Biblia debajo del brazo y Biblia repartida para todo el mundo, y el que no reciba la Biblia, golpe de Biblia, y el que no reciba la Biblia, maldito y será al infierno. Y pretendíamos aterrorizar a la gente con la palabra. Y pues bueno, en cierta forma es la verdad, pero no es la manera. No es la manera. Algo que identifica a un higo bueno es la dulzura. Observen cómo Hashem hablaba con ese amor, con esa dulzura, con ese respeto. Y aquí creo que ya enseguida, espero que no se me olvide,
voy a hacer otro paréntesis. Dulzura, y por supuesto tiene que ver con suavidad. El hombre de Torá será un hombre amoroso, será un hombre cordial, no solamente amoroso en el sentido afectivo con su esposa, me refiero a amoroso en el sentido afectivo con sus hermanos, con sus compañeros de congregación, con sus compañeros de trabajo, con sus familias aún no creyentes. Tenemos que aprender a tratarlos con amor, no con indiferencia. Es que es impresionante cómo hoy tenemos a gente en Torá muy toraicos. Pero con mis compañeros de trabajo no quiero saber nada porque son unos impíos paganos, gente con la que yo no quiero tratar. No, pues qué belleza, qué dulzura, qué suavidad. Higos buenos, pero también nos habla de higos malos. Y los higos malos, la primera expresión que viene en el texto para hijos malos dice el adúltero. Aquí el adúltero tiene definiciones, no solamente el adúltero en el sentido literal del adulterio, sino el adúltero en el sentido de adulterar la palabra, en el sentido de adulterar las relaciones afectivas, en el sentido de adulterar la palabra. Es que se me zafó, se me chispoteó, dije lo que no tenía que decir y qué pena, pero la verdad yo no lo quería decir, pero sin embargo lo dije. Y pues me preguntaron, y usted sabe que uno a veces uno no se puede callar, y a mí se me soltó pues la boca y dije un poco de cosas que yo sé que nunca debía haber dicho. No, adulterar. El adulterio en el sentido de adulterar, en el sentido de afectar, en el sentido de quitar, en el sentido de aumentar, es el adulterio. Y esta es una de las características de los higos malos. Y lastimosamente estamos llenos en muchas casas, en las naciones, de esa condición, de decir lo que no se tiene que decir, de hablar lo que no se tiene que hablar, de juzgar lo que no se tiene que juzgar, de criticar lo que no se tiene que criticar, de murmurar en lo que no se tiene que murmurar. Por favor, hermanos, por favor. Ya estamos en un nivel donde tenemos que aprender a ser maduros, como dice mi hijo David Roberto, dice, madure, por favor, madure. Además, los higos malos tienen que ver con la rebelión. Eso lo hemos visto durante todo el recorrido de las estaciones. El pueblo de Israel se rebeló una y otra vez. Eso tiene que ver entonces con la Shonará, que creo que sobre eso hemos hablado más que suficiente. La Shonará, murmurar, criticar, calumniar, difamar, etcétera, decir nada de lo que tenemos que decir y seguimos diciendo y lo volvemos a repetir, lo seguimos diciendo y eso se lo voy a decir, pero por favor, se lo digo que por favor esto no se lo cuente a nadie, esto es una cosa aquí entre los dos, pues, que mejor dicho. Idolatría. Y cuando hablamos de idolatría hemos definido la palabra idolatría. Higos malos, idolátricos, no necesariamente se refiere a las imágenes, que por supuesto es idolatría, sino que también tiene que ver con idolatría cuántas cosas. Idolatrías a la misma persona, idolatría a sí mismo, el narcisismo, idolatría al deporte, idolatría al cine, idolatría al Netflix, idolatría al celular, idolatría al mundo, idolatría a la vanidad, idolatría en el término, incluso idolatría a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Porque definitivamente una cosa es amar a mi esposa, otra cosa es amar a mis hijos y otra cosa es idolatrarlos. Entonces, qué pena, pastor, no voy a Chabá porque es que estoy con mis hijos y voy a compartir con mis hijos y tengo que salir con mis hijos y mis hijos son más importantes que Yeshua. Entonces, por favor, no me pida que vaya a Chabá porque mis hijos son más importantes que mis hijos y mi esposo es más importante que Yeshua. Ok, está bien. Idolatría. Por favor, hermanos, todo tiene un sentido espiritual de madurez. No podemos colocar primero lo que no es primero. Primero es Yeshua. Él es nuestro propósito. Él es el Señor del Shabbat. Entonces la idolatría la podríamos definir en muchas circunstancias. Ya lo hemos hecho. Y por supuesto, higos malos, la desobediencia. Todo esto tiene que ver con otra expresión que la vamos a encontrar aquí en Oseas y en Jeremías, que tiene que ver con la mesa de los higos. En la mesa de los higos está la expresión juicio. En la mesa de los higos se hace juicio. Al juicio del higo bueno
y juicio al higo malo. Al hacer juicio a los higos, buenos o malos, se hace advertencia. Usted sabe que es una advertencia, ¿verdad? Se le dijo, se le recomendó, se le advirtió, pero sin embargo no hizo caso a la palabra. Esa advertencia, si no se hace caso a lo que la palabra dice, traeremos entonces consigo consecuencias, y esas consecuencias traen por supuesto, la consecuencia es la consecuencia. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, es una consecuencia. Y a su vez nos genera la mesa del juicio una esperanza de restauración. Todos tenemos la oportunidad de restaurar nuestras vidas. Por favor, no desperdiciemos esa palabra. En la mesa del juicio hay consecuencias, en la mesa del juicio, de la mesa de los higos hay juicio, hay consecuencias, pero ante todo esas consecuencias traen consigo la esperanza de la restauración. Bueno, muy bien, allí vamos en nuestra gráfica. Vean, la gráfica es sencilla. Hace algunos días alguien me dijo, ay, pastor, esas gráficas me parecen complicadas, difíciles. Pero vean, cuando la estudiamos, me parece muy sencillo. Espero que usted la pueda comprender con buena circunstancia. Bueno, muy bien. Vino a mí palabra de Adonai, dice la palabra, y nos habla de los higos. Y viene, y volvámonos al libro de Números un momento, por favor. Vamos nuevamente al libro de Números, en el capítulo que ya estábamos desarrollando, en el capítulo 21, y vamos a tomar el verso 31. Aquí viene otra historia muy interesante. Vimos el capítulo 21, versos 21 en adelante, y ahora vamos al capítulo 21 y tomaremos el verso 31. Trae otro título fundamental para ir cerrando nuestra jornada. ¿Cómo vamos? Oh, espero que me alcance el tiempo. Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moshe a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear contra Israel en Edrei. Entonces Adonai dijo a Moshe: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás todo de él, y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de la tierra. Wow, hermanos, esto la verdad me estremece cuando leemos estos textos, porque la primera gran conclusión que tenemos que sacar de esta historia maravillosa de Almón Diblataín es que la palabra dice: si Adonai está con nosotros, dígalo fuerte, ¿quién contra nosotros? Pero es que resulta que Adonai está con nosotros y ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, qué terrible. Es que la verdad es que no sé qué hacer, es que no sé para dónde ir, es que todas las puertas se cerraron, es que siento que no avanzo, es que siento que la situación es tan difícil que no sé qué hacer. Bueno, pues aquí vemos a un Israel enfrentando a los reyes más bastardos de la tierra de Canaán. Inmediatamente Adonai le dice: no temas, no tengas miedo, porque hoy los he entregado en tu mano. Amén. ¿Cuál es tu temor? ¿En qué propósito caminas? ¿En la emuná de quién caminas? ¿En la emuná de un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo de un amigo? ¿En la emuná del político de turno? ¿En la emuná del alcalde, el gobernador, el presidente del momento de la asociación, del club de amigos? ¿En quién está puesta tu confianza? Mi confianza está puesta en ti, Adonai, Señor, el dador de vida, el poder de la palabra. Entonces aquí les dice: no teman, pueblo de Israel. Así como hicieron con Sejón, el que arrebataba todo, así mismo hagan con Og. Ahora, Og aquí es interesante porque Basán, la ciudad que están tomando ahora, significa suavidad. Y Og
Og, el rey Og, significa gordo o redondo, era un hombre muy gordo, redondo. Y entonces vienen aquí en la ciudad de Edrei y hay una fortaleza. Y esa fortaleza la entregó Adonai en manos de la casa de Israel. Veamos una parte para cerrar. Veamos un momento en el libro de Devarim. Vamos un momento al libro de Devarim. Veamos un momento, por favor, solo a ver si no es muy extenso el texto, pero me gustaría leer por lo menos una parte. ¿A quién estamos enfrentando aquí? A Og. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Recuerden que Edrei significa fortaleza. Y me dijo Adonai, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él, y Adonai nuestro Elohim entregó también en nuestra mano, en su mano a Og, rey de Basán, y todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Estoy en el libro de Devarim, capítulo 3, donde nos narra esta misma historia. Y tomamos entonces todas las ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 70 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Hermanos, lo que está ocurriendo aquí es extremadamente maravilloso. El pueblo de Israel entró a tomar posesión de la tierra de promesa, la tierra de Canaán, y en este solo momento, frente al rey de Og, tomaron 70 ciudades. Usted sabe lo que está ocurriendo acá. Esto es maravilloso. Usted se deleita en lo que estamos leyendo. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y los destruimos como hicimos a Sejón, el rey de Hesbón, matando en todas ciudades a hombres, mujeres y niños, y tomamos para nosotros todo su ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hernón Sirión, y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galat y todo Basán hasta Salcat y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Balaán, había quedado del resto de los gigantes de su cama. Una cama de hierro no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Era una cama enorme. Bueno, muy bien. Ahora aquí mismo en el libro de Devarim, en el capítulo 16 dice: y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab, a Ar. Atención a esto. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Amón, de Lot, se los he dado por heredad. Aquí hay una tierra que no van a tomar. Ya la he entregado a los moabitas, a los hijos de Lot. Por tierra de gigantes fui también ella tenida. Habitaron en ellas gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron Samsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anat, a los cuales Adonai destruyó delante de los amonitas. Estos acudieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Adonai con los hijos de Esaú, que habitaban en el Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Bueno, mis amados, en este recorrido nos hemos dado cuenta cuántas batallas, cuántas victorias, cuántas tierras conquistadas, y mencionamos cómo en el capítulo de Or también destruimos a ese gigante del reino de Og en Basán. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, si nos quedan unos minutos. ¿Cómo estamos? Hermanos, se nos pasó el tiempo, pero quiero que cerremos con algo extremadamente importante e interesante. Vayan conmigo, por favor, al libro de Oseas. Conocemos el libro de Oseas, este profeta
que nos habla acerca del retorno de Adonai, nos habla acerca del pecado, del juicio y de la palabra más importante de todas, Lev, el amor. Voy a tomar los primeros versos tal vez leamos el primer capítulo. Palabra de Adonai que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Joroboán, hijos de Joas, rey de Israel. El principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas, dijo Adonai a Oseas. Por favor, présteme mucha atención. Dijo Adonai a Oseas: Ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Preste mucha atención a lo que estamos leyendo. Fue pues y tomó a Gomer. Por si alguien te pregunta quién fue la esposa de Oseas, dígalo conmigo, Gomer. ¿Sabía usted eso? Ese pequeño detalle. ¿Cómo le parece? Hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. A ver, voy a preguntar, ¿cuántos hijos hubo en el matrimonio de Gomer y Oseas? Escríbalo aquí en el chat. Le voy a dar 5 segundos para contestar. Solo el número. ¿Cuántos? 1, 5, 3, 12. ¿Cuántos hubo? A ver cuántos contestaron. Quiero ver cuántos contestan. Atentos. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a leerlo. Verso 4. Y le dijo Adonai, viene el primer hijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Verso 6. Concibió por segunda vez Gomer y dio a luz una hija, y le pusieron por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Adonai su Elohim. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz otro hijo varón, o sea, 2 hijos varones, una mujer. Y dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar, y en lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se consagrarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque al día de Jezreel será grande. Así es que, mis amados, para completar nuestra gráfica en el cierre, tenemos entonces a Gomer, esposa de Oseas, ordenanza que le dio Adonai al profeta y le dijo, ve y cásate con una mujer fornicaria. Se ha considerado, se dice, como la mujer prostituta, y vemos que en este matrimonio de Oseas y Gomer, que significa consumo, esa expresión consumo tiene que ver con corrupción, tiene que ver con asimilación, muy importante, y tiene que ver con sin identidad. Esa sin identidad tiene que ver hoy con mucha gente. Ustedes notan, por ejemplo, cómo tenemos a mucha gente de Israel. Pues obviamente hay israelitas, y dentro de la casa, dentro de la nación de Israel, hay muchísimos, pero muchísimos personas nacidas en Israel que no creen en la Torá, que no creen en Yeshua, que no practican la Torá o pertenecen de pronto a cualquier otra circunstancia religiosa, como se quiera llamar. Es decir, fornicarios es la expresión que se utiliza en el término, y habla de asimilación. Muchos se asimilan con otros mundos, con otras naciones o con otros propósitos distintos. Es de lo que está hablando este tema. Entonces vemos que van a tener 3 hijos, 2 hombres, una mujer. El primero, Jezreel, Dios dispersa; su hija, Reumat, que es no compadecida; y Lo-ammi, no es mi pueblo. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque en el cierre de toda esta historia que estamos completando en Almón Diblatáim, hemos concluido, amados hermanos, que el pueblo de Israel
no podrá avanzar ni conquistar la tierra que se nos prometió, a menos que caminen en el camino, la verdad y la vida. Mientras que el pueblo de Israel caminó en obediencia, como higos buenos en fidelidad, el pueblo de Israel avanzó. Pero ya vamos a ver en las siguientes estaciones, de hecho, para continuar la que viene inmediatamente, nuestra estación 41, los montes de Abarim. Allí nos encontraremos con unas sorpresas que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que ocurran estos acontecimientos? ¿Cómo puede ser que después de caminar nosotros en nuestra Kadosh Torah estemos, repito, viviendo unas experiencias tan difíciles? ¿Cómo puede ser que todavía viviendo en nuestra Kadosh Torah estemos frente al Lashon Hara, al Yeser Hara, estemos frente a la corrupción, a la contaminación, a la crítica, a la murmuración, a la calumnia, al fastidio, al egoísmo, a la vanidad, al pleito, a la contienda? ¿Cómo puede ser? Y estamos en Yom Kippur, y pasamos por Yom Teruah, y estamos en panes sin levadura, y pasamos por Pesa, y entramos a Sukkot, y celebramos aquí, celebramos allá, y estudiamos la Torah, y estudiamos el Aliyah, y estudiamos el Parashá, por favor, hermanos, pueblo de Israel, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mis amados, muchísimas gracias por su compañía. Qué tema más apasionante. En esta estación hemos concluido, hermanos, que podemos conquistar, porque Adonai nos llamó a conquistar la promesa que Él ya nos entregó. Por eso cuando decimos en nuestra casa, en Israel, Casa Integral, nosotros no damos para recibir, nosotros damos porque ya recibimos. Y cuando tenemos ese entendimiento claro, entonces sabemos que Hashem, nuestro Adonai, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, muchísimas gracias. Les espero el día de mañana. Continuaremos en nuestra estación 41. Gracias, amados, por su compañía. Gracias por sus mensajes. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias quienes apoyan el canal cuando envían una ofrenda. Gracias, amados. Gracias. Y de verdad, todo este esfuerzo y este trabajo con todo nuestro amor para toda la casa de Israel. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muy buen día para todos. Y nuevamente un saludo. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.